Escuelas cerradas es muy negativo. No se aprende mucho, mal para los niños. Las escuelas cerradas durante tanto tiempo, año y medio aquí en Venezuela, han tenido un impacto muy negativo entre los estudiantes, en su familia y también en nosotros los educadores. El impacto ha sido realmente negativo en todas partes. En muchos países ya reabrieron poco a poco, en algunos nunca se cerró, como Australia, donde siempre han tenido muy buen control de la pandemia, y en casi todos los países europeos ya se han reabierto, también en América Latina. Por ejemplo, en México, en Colombia, es opcional, mantienen los dos sistemas a distancia y, y presencial, y las familias pueden decidir qué hacer. En América Latina también, en Panamá sí lo abrieron y es obligatorio para todos presencial. En Chile reabrieron también, pero simultáneamente han trabajado fuertemente en lo de la vacunación. Y en Perú, por ejemplo, van a reabrir ahora en octubre de manera semipresencial. Prácticamente el único país en donde no se ha hecho nada en reapertura ha sido aquí en Venezuela. Entre los elementos negativos que vemos de las escuelas cerradas está, bueno, aquí ha crecido mucho la ansiedad en todos los estudiantes y también en las familias. Está también que se ha aprendido muy poco, eso sí, se ha estudiado en donde estudian todo, pues que más bien se ha desaprendido. Está también que ha crecido la desigualdad entre los atendidos y los no atendidos. Y está también que ha habido un recargo en la familia con eso de que prácticamente, sobre todo aquí en Venezuela, se le ha dejado pues todo el trabajo al papá y sobre todo a la mamá. De manera entonces que esto de las escuelas cerradas por tanto tiempo pues ha sido de verdad negativo para el aprendizaje y negativo también porque la escuela es un factor de protección para los niños y para los adolescentes. Con las escuelas cerradas, pues el niño queda así como a la buena de Dios, y en los sectores populares queda también como caldo de cultivo para ser reclutado por las pandillas violentas que hay en el país y que han proliferado por todas partes. Por eso la UNESCO ha hablado de la necesidad de algún grado de presencialidad para la educación. Aquí en Venezuela, las escuelas cerradas desde el 20 de marzo del 2020, o sea, año y medio escolar a distancia. Hay que recordar que nuestros problemas no comenzaron con, con el decreto de la suspensión de las escuelas de la educación presencial. Ya nosotros teníamos, ya desde hace varios años, la rutina escolar perdida. No había clase todos los días en todas partes. El 40% de los muchachos, según la encuesta de ENCOVI, esa encuesta que hacen las universidades, decía que faltaba eventualmente a clases, o sea, solo un 60% estaba asistiendo regularmente. Muchas renuncias de maestros por el problema de los bajos salarios, el tema de la alimentación. Venezuela es uno de los países con más alto grado de inseguridad alimentaria. También el tema de los servicios. Bueno, todos esos problemas se añaden a lo de la pandemia con todo lo que ya sabemos. Pero además hay que decir que el problema de los servicios se ha agravado. ¿Quién no tiene problema de aguas en este país? ¿A quién no se le va la luz? Antes en Caracas no se iba, pero ahora también en Caracas se está yendo la electricidad. Y no hablemos del tema de la conexión con Internet para la gente que tiene trabajo necesariamente con el Internet. Pero sigamos con lo que ya existía como problema antes de la pandemia y que se ha agravado durante la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en el tema del combustibles. Cada vez está peor. Yo no sé ustedes, pero yo estuve hace 2 meses, 5 días y 5 noches en Barquisimeto para echar gasolina, y este mes tengo que decir, tuve que comprarlo con un intermediario porque no hubo manera por número de placa de acceder a la gasolina y tengo el carro parado. Entonces, bueno, uno dice, mm,
hay problemas que se han agravado y los otros no se han resuelto. Entonces, ciertamente es difícil mm, hablar de normalidad. Agreguemos además que durante año y medio las escuelas, sobre todo las oficiales, que son el 85% de la educación del país, han estado abandonadas, muchas han sido robadas. Solo en Fe de Alegría tenemos 22 escuelas que han sido robadas en este año escolar que está terminando. Y cuesta mucho recuperar las cosas que se roban, además a veces se roban hasta los techos, los aire acondicionados, los aparatos, no está fácil la cosa. Entonces, ciertamente es complicado esto de el retorno a la escuela. De todos modos, en otros países sin tener la emergencia humanitaria compleja que tenemos aquí, bueno, ya decía, han comenzado y nosotros somos los que estamos más atrasados en vacunación y los más atrasados también en abrir escuelas. Hay otros países donde ya empezaron, cuidándose mucho, pero comenzaron. Pues sí, el retorno a clase es un tema que tiene varias aristas. ¿Qué es lo deseable? ¿Mm? ¿Qué es lo que realmente nosotros quisiéramos que pasara? Segundo, ¿qué es lo necesario para que las clases puedan retornar de una manera segura y para que pueda haber algún grado de presencialidad? Tercero, ¿qué es lo posible? ¿Ah? Porque no podemos sentarnos a esperar a que las cosas se arreglen desde arriba. Entonces, ¿qué es lo posible? Esos tres aspectos los pongo yo en este foro. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo deseable en esto de retorno a la escuela? Bueno, les voy a contar una anécdota de el nieto de uno de mis hermanos. El niñito tiene unos 6, 7 años. En México comenzaron las escuelas presenciales, la educación presencial, pero es opcional. Y los papás decidieron, pues le preguntaron a los niños que si querían ir a la escuela y dijeron que sí, están chiquitos, son un par de morochos, ¿no? Entonces el papá le dijo, bueno, entonces mañana vamos a ir al colegio, yo los voy a llevar, por favor se levantan temprano y se ponen su uniforme antes de salir de la habitación. Pues uno de los dos pequeños se apareció a las 4:30 de la mañana, ya todo arreglado, vestido con su uniforme, porque él tenía mucho interés, estaba muy animado en volver a la escuela. Como dice Tonucci, este educador de Roma, dice que a los niños les gusta la escuela. Tal vez no les gustará mucho hacer tarea, pero les gusta la escuela porque están sus compañeritos. Entonces, la verdad es que la función socializadora de la escuela a distancia está muy difícil que se cumpla. Lo deseable es que se atienda a la mayor cantidad de muchachos posible y el mayor tiempo posible. Eso es lo deseable. Claro, aquí no sabemos realmente cuántos muchachos han dejado la escuela. Según UNICEF, en el año escolar 2019, cerca de 1 millón de chicos venezolanos estaban fuera del sistema escolar. ¿Cuántos han abandonado la escuela en el 2020-2021 y en el 2000? Sí, ¿cuántos han dejado la escuela? Pues no sabemos realmente. Es uno de los problemas que tenemos aquí en Venezuela. Lo deseable es que la mayoría de esos que se han ido los podamos recuperar. Lo deseable es que tengamos la atención mayor a esos chicos. En Fe de Alegría sabemos, por ejemplo, porque monitoreamos todo el tiempo lo que se está haciendo, que el año escolar que terminó, llegamos al 86% de nuestros alumnos, que tenemos 107.000 alumnos, un poquito más, ¿no? ¿Cuántos se atendieron en el sistema oficial? ¿Cuántos se atendieron en la educación privada, que es el 15% de la educación en Venezuela? Pues no sabemos, pero lo deseable es que se pueda llegar a la mayor cantidad de muchachos posibles, sobre todo a los más pequeños, porque ya se sabe que esos niños, los más pequeños, necesitan de la presencia del maestro. La mamá no tiene por qué sustituir al maestro, y en preescolar y en primer grado, que es donde se aprende a leer, pues está difícil si no está el maestro presente. A distancia no está fácil.
ni siquiera esos que tienen la posibilidad de Zoom o Google Classroom, por guías instruccionales está difícil. No está el preescolar y el primer grado es probablemente los que más necesitan de la presencia de la maestra. Y en un país como el nuestro, donde la conectividad es muy mala, según datos oficiales, solo el 40% de los hogares tienen internet y suele ser bastante malo, de manera que la educación a distancia en nuestro país es todavía más complicada que en otras partes. Entonces lo deseable es poder tener atención para la mayoría de los muchachos con múltiples estrategias. Lo deseable también es que cada centro educativo haga su diagnóstico y pueda decir cuál es la situación de su personal, no solamente del personal docente, sino también del resto del personal de apoyo, el personal del ambiente, o sea, los obreros, el personal administrativo, el personal directivo. Nosotros, por ejemplo, podemos decir con mucho dolor que en el bachillerato se nos fue el año pasado el 35%, casi el 35% de nuestros profesorados en educación media y técnica general, pues. En primaria estamos un poco mejor, pero entonces, bueno, hay que hacer un diagnóstico. Cada centro tiene que hacerse un diagnóstico, porque no se puede tomar la decisión igual para todo el mundo. Y no solamente de la infraestructura y del personal. ¿Cuál es la situación de la infraestructura? ¿Hay ventilación? ¿Hay agua para poder lavarse las manos cuando entrar y al la salida? ¿Hay agua en la comunidad? ¿Cuál es la situación del entorno? ¿Cuál es la situación de la pandemia en cada comunidad? No en todas partes la situación es la misma. Entonces es deseable que cada centro tenga su propio diagnóstico, de manera que la medida se tome descentralizada y no igual para todo el mundo. Eh, es también importante que sea, pues, además de descentralizada, que pueda haber la posibilidad de monitorear la situación, porque la situación puede cambiar. Digo que es deseable que sea presencial, pero lo primero es diagnosticar. Lo necesario para poder retornar a clases. Uno es que las escuelas estén reparadas, no medianamente reparadas. Escuelas abandonadas por tanto tiempo están en muy mal estado. Entonces tienen que ser reparadas y tienen que apurarse. Se ha debido comenzar hace tiempo. Los anuncios no son suficientes, hay que repararlas. Segundo, deben haber los servicios públicos en buen estado, o sea, tiene que haber agua para lavarse las manos, eh, para asear los sanitarios, para poder estar limpios todo el tiempo, pero también tiene que haber agua en la comunidad. Igual electricidad. Eso es necesario porque cuando no hay electricidad, entonces las bombas no funcionan, entonces tampoco hay agua. Entonces los servicios tienen que funcionar. También subrayamos el tema del transporte público. Sin combustible es complicado lo del transporte público. En escuelas nuestras, en las pequeñas, en las que son hasta primaria, la mayoría de los niños viven cerca, van a pie. Pero los que tienen educación media, o sea, los que tienen bachillerato, no es así. Entonces es necesario pues garantizar cierto grado de transporte público, tanto para el personal como para los alumnos. Y lo otro es que se tienen que aplicar los protocolos de seguridad. A mí me gusta citar a la doctora Lila Vega de la Red de Padres y Madres, que siempre recuerda que la seguridad frente a la pandemia tiene que ver con el uso adecuado de tapaboca, mantener la distancia física, el lavado frecuente de las manos y también identificar casos sospechosos de contagio. Es también necesario que se aplique un plan de vacunación al personal que trabaja en las escuelas. En algunas partes se está aplicando, en otras no es tan apurado como quisiéramos. Venezuela y Haití son los países más atrasados en vacunación, pero bueno, esperamos que las autoridades se pongan las pilas porque eso sí no depende de uno, ¿no? Es necesario también que se haga otro ajuste a los salarios del personal. Tendría que ser, como dice el artículo 91 de la Constitución,
que es que todo trabajador merece ganar un salario que le alcance para vivir con dignidad a él y a su familia. Es también necesario que se haga una evaluación del año escolar que terminó. ¿Cuál fue realmente el impacto de la educación por televisión? ¿Cuál fue el impacto de la educación a distancia? Es necesario también eh, que tengamos datos, cuántos muchachos se fueron, para poder saber qué esfuerzo y en dónde es que hay que hacer más esfuerzo para recuperar esos muchachos que se fueron. O sea, es necesario realmente correr para poder tener un año escolar decente en sus inicios. Mm, Y la educación requiere salarios y también servicios son muy necesarios. Además, tenemos que para educar hay que tener y hay que vacunar. Es posible un retorno descentralizado, progresivo y escalonado. En otros países, ¿cómo ha sido? Pues se abren pocos colegios al principio, con pocos alumnos, después la gente va agarrando confianza y paulatinamente pues se van incorporando más muchachos. Por supuesto, tomando muy en cuenta todos los elementos de la pandemia y todos los elementos de posibilidades según el diagnóstico que haya hecho cada centro. Nosotros insistimos en que lo posible es que sea descentralizado. Todos no van a poder abrir. No en todas partes la situación es la misma. En algunos colegios la falta de maestros es tan grande, tú no puedes agarrar a cualquiera que pase por la calle y decir, ¿usted quiere ser maestro? No, así no se puede, esto es una cosa seria, ¿no? Entonces no se puede tener la posibilidad de que todos los colegios, los 26.000 colegios que hay en el país, tanto públicos como privados, puedan abrir y tener clases presenciales. Nosotros creemos que lo posible es que sea descentralizado, progresivo, escalonado y que sea híbrido, semipresencial. No solamente porque aquí se insiste en lo del 7+7, que no le vemos mucho sentido, nosotros creemos que debería ser 7 y 7 para poder ir repartiendo los muchachos, pero en todo caso es que no es posible tener a los muchachos todos los días. Ya hablamos del transporte, ya hablamos de la falta de maestros. Un maestro no puede ir todos los días y aunque vaya todos los días, el grupo tiene que dividirlo en varios grupitos, entonces va a ser muy difícil, pero tú puedes tener semipresencial a los muchachos, ¿no? Y seguirlo combinando. Por ejemplo, en el bachillerato uno podría tener un día los de primero, los de quinto año, así va a ser más difícil que se estén mezclando y juntándose en el recreo, otro día segundo y cuarto año y otro día solo el tercer año, es decir, ir probando, pues, ¿no? Es posible también buscar asesoría en los que saben, aquí en el país y en otros países también. Aprender de otros países no es copiarse, sino aprender de ellos, qué es lo que se han hecho en otras partes. Es posible hacer equipos en las comunidades para que el diagnóstico necesario se vaya actualizando. Es posible también hacer un plan de repaso del año escolar anterior, ver cómo han llegado los muchachos y darles refuerzo en las primeras semanas, con mucho acompañamiento psicoafectivo, porque ya sabemos que la educación a distancia, el confinamiento, la cuarentena prolongada, prolongadísima, ha disparado las emociones tanto en los muchachos como en las familias y como en nosotros también los educadores. Entonces todos estamos muy afectados, entonces tenemos que trabajar mucho la educación emocional, por eso también es necesario y posible incrementar los planes de formación para tener más herramientas los educadores y las mamás también. Hay que fortalecer competencias como la comprensión lectora, base para cualquier aprendizaje. Ahora hay algunas iniciativas que lo iremos trabajando en otros chats aquí desde el Centro de Formación para el refuerzo de la lectura, para aprender lectura jugando y para reforzar la comprensión lectora. Eh,
También es posible y deseable que haya un plan de acompañamiento para los docentes, en especial para el sector oficial, que decíamos que es el 85% de la educación del país. Pues la salud mental de todo el personal educativo está resentida y requiere de formación y de ayuda. También es posible recuperar los aprendizajes del año pasado, pues aún con errores hemos aprendido. Es posible, gracias a Dios, pues tenemos iniciativas en universidades y equipos especializados en educación para pedir esas ayudas. Hay mucha gente que se ha ofrecido, entonces, bueno, aprovechemos esas iniciativas. También creemos que es posible, casi que habrá que ponerlo en el bloque de lo necesario, que haya flexibilidad en el equipamiento y en lo del uniforme, porque dado que hemos tenido año y medio sin asistir a los chicos a clase, pues las familias no tienen los uniformes. Entonces no me parece razonable, sensato que se devuelva un muchacho porque las medias sean cortas o sean largas o porque los zapatos no sean tales o cuales modelos, con tal que sean negros y cerrados, eso no importa el resto, pues no, cualquier franela blanca, cualquier pantalón o falda azul, pero creo que es necesario que seamos muy flexibles con lo del equipamiento. Un lápiz está costando 1,5 millones de bolívares. Un cuaderno está entre $1 y $2, dependiendo del tamaño y del tipo de cuaderno. Entonces no podemos exigir nosotros demasiadas cosas. Ojalá eso está entre lo posible, pero lo deseable también, que el programa de alimentación de las Naciones Unidas pues se cubra el preescolar y cubra los primeros años, porque acuérdense que la alimentación era una de las cosas que hacía faltar a los muchachos a clases. Descentralizado, que sea la medida, paulatinamente y que sea progresiva. El país requiere de la educación con mucho cuidado y con vacunación. En fin, la educación es algo serio, es algo complejo, no se puede improvisar porque incluye demasiada gente. Hay que consultar antes de tomar las decisiones, establecer un plan de monitoreo por centro que permita ir ajustando las decisiones. Insistimos en que las medidas tienen que ser descentralizadas y que se pueda comprender en cada caso. Los supervisores entonces están para orientar y no para exigir papeles y para penalizar. Su función es orientar. Este no es un tiempo de medidas rígidas. Tampoco sentarnos a esperar que todo se arregle, esa no es la idea. La UNESCO está insistiendo en la necesidad de algún grado de presencialidad, siempre resguardando la seguridad de los actores. Tenemos que hacer algo por los estudiantes. Yo hago unas preguntas a mis compañeros de camino, los educadores y las educadoras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la situación de la escuela donde están trabajando y o donde están estudiando los hijos, los familiares? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen suficientes maestros? ¿Cómo están los servicios en esas comunidades, en esa escuela? ¿Cuál es la situación de la infraestructura de la escuela? ¿Qué es lo que ustedes desearían y qué es lo que ustedes creen que es posible? Me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes. Muchísimas gracias.